Chaitanya Bhagavat, Antyakanda, capítulo 10. Los pasatiempos de Sri Pundarika Vidyanidhi. Toda gloria al Supremo Señor Sri Gaurachandra, que está marcada con el signo de Srivatsa. Toda gloria a la personificación de la religión eterna de todas las almas, Sri Gaurahari, ya que él es la joya de la corona manifestándose desde el lecho oceánico del vientre de Sri Sachimata. Toda gloria a ti, oh Gaura Gopal, que tú siempre seas atraído por el canto congregacional del santo nombre del Señor y lo propagas. Tú eres el protector de tus amados devotos y la muerte personificada para los miserables malhechores. Toda victoria a Sri Gauranga y a todos sus seguidores. Simplemente por escuchar los pasatiempos de Sri Krishna Chaitanya, uno desarrolla bhakti, devoción pura. Representando el papel de un sannyas, el Rey Supremo de Vaikunta disfrutaba la compañía de sus devotos. Un día, el Señor Supremo, Sri Gaurahari, estaba sentado, lleno de satisfacción. Cuando Sri Advaita llegó, ofreció reverencias y se sentó. El Señor sonrió y le preguntó a Sri Advaita: ¿de dónde vienes? ¿Y qué trabajo has estado haciendo? Sri Advaita contestó: tomé darshan del Señor Jagannath y ahora he venido a verte. El Señor insistió: sí, pero después de haber tomado darshan del Señor Jagannath, ¿qué hiciste? Sri Advaita contestó: primero, tomé darshan del Señor Jagannath y luego di vueltas alrededor de él varias veces. Cuando el Señor escuchó pradakshina, circunvalación, sonrió y dijo: has sido derrotado. Sorprendido, Sri Advaita preguntó: ¿en qué sentido he sido vencido? Primero explícamelo y entonces podrás reivindicar tu victoria. El Señor contestó: muy bien, entonces escucha cómo has perdido. Tú circunvalaste al Señor Jagannath. Por tanto, cada vez que estaba detrás de las deidades, no podías tomar darshan del dulce y sonriente rostro del Señor. Cuando yo tomé darshan del Señor durante todo el tiempo, mis ojos nunca abandonaron el rostro trascendental del Señor Jagannath. Ya fuera que permaneciera a su izquierda o a su derecha, mientras que tú, cada vez que estaba por detrás, perdías la visión de su radiante rostro. Sri Advaita admitió entonces con las manos juntas: verdaderamente he sido completamente vencido por ti. Nadie más que tú, en ninguno de los tres mundos, comprende el significado de lo que has dicho. Me has vencido con tu razonamiento trascendental. La asamblea entera de Vaishnavas estaba dichosa de escuchar tales temas e intercambios trascendentales. Jubilosamente cantaron el santo nombre del Señor. Sri Gaurahari encontraba constantemente la manera de convertir las experiencias cotidianas en instrucciones para sus discípulos. Más aún, en sus relaciones con todo el mundo, especialmente con Sri Advaita, siempre era muy afectuoso. Un día, Srila Gadadhar Pandit reveló al Señor su corazón de querer reiniciarse. Dijo: he revelado mi Ishta Mantra, el mantra de la deidad adorable de uno, que recibí de mi Guru, a una persona indigna,
y desde entonces mi mente está perturbada. Mi señor, por favor, reiníciame con el mismo Ishta Mantra. Entonces, mi mente de nuevo será jubilosa. El señor contestó: sé muy cuidadoso de no cometer ofensas hacia tu guru, aquel que te instruyó con el Ishta Mantra. Mientras tu mantra guru esté presente, no puedes ir a ninguna parte, ni incluso venir a mí. Esto podría hacer peligrar la vida espiritual de ambos, tú y yo. Sri Gadadhar continuó: sin embargo, ahora él no está aquí. Por ello, por favor, haz los arreglos necesarios. El señor contestó: tu gurú es Pundarika Vidyanidhi. La providencia hará los arreglos para que te encuentres con él. El Señor Supremo Omnisciente, la joya de la corona de todos los sabios místicos, conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro. Él dijo: Sri Vidyanidhi muy pronto llegará a Sri Jagannath Puri. Dentro de unos 10 días, vendrá a verme. Durante los últimos días he estado pensando a menudo acerca de Sri Vidyanidhi, y ahora sé que tú también, Gadadhar, has estado atrayéndole aquí como un imán. El Señor Supremo, Sri Gaura Sundar, pasaba la mayor parte de su tiempo con Srila Gadadhar, escuchando sus lecturas del Srimad Bhagavatam. Mientras escuchaba, el Señor manifestaba las transformaciones espirituales extáticas del Prema Bhav. El Señor escuchó los pasatiempos de Prahlada Maharaj y Dhruva Maharaj cientos de veces, pero siempre los escuchaba completamente embelesado y absorto. Él renunciaba a todas las demás actividades para escuchar el Srimad Bhagavatam y conversar acerca del santo nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. El Señor escuchaba el Srimad Bhagavatam solamente de Srila Gadadhar. Similarmente, escuchaba Krishna Guna Kirtan de la boca de Srila Swarupa Damodar Goswami, quien cantaba mientras el Señor danzaba en un estado de trance extático espiritual. Las transformaciones físicas de Prem, tales como el llanto, el temblor, la risa, los desvanecimientos, el erizamiento del vello, etc., aparecían en su cuerpo trascendental. Todos estos síntomas extáticos estaban eternamente presentes en el Señor cuando Srila Swarupa Damodar cantaba en voz alta las cualidades de Sri Krishna. El Señor se volvía inconsciente del mundo entero y danzaba con total abandono. Srila Damodar Swarup era el más prominente entre todos los asociados y sanyas eternos del Señor. El Señor le favorecía tanto como amaba a Srila Paramananda Puri. El canto de Srila Damodar Swarupa Goswami estaba saturado con Bhakti Ras, el néctar de devoción, y el Señor nunca podía retenerse de bailar cada vez que Swarupa Damodar cantaba Kirtan. Sin embargo, Srila Swarupa Damodar era enormemente sencillo y se ocupaba de sus asuntos con discreción, asegurándose de pasar desapercibido. En Kirtana, él era como Sri Narada con su Vina Tambura, y nadie más que el Señor Supremo danzaba a su ritmo. De esta manera, entre todos los amados sanyas del Señor,
ninguno era tan favorecido como lo era Srila Swarupa Damodar y Srila Paramananda Puri. Ambos permanecían siempre juntos al lado del Señor. Cuando el Señor entró en la orden de sannyas, ellos estaban a su lado, y estos sannyasis eran como dos brazos del Señor. Srila Swarupa Damodar permaneció a su lado en Puri, mientras el Señor cada vez se absorbía más profundamente en Kirtana, día y noche. Ya fuera peregrinando, honrando Prayadam o viajando, el Señor se aseguraba de que Srila Swarupa Damodar estuviera a su lado todo el tiempo. Antes de tomar sannyas, Srila Swarupa era conocido como Sri Purushotama Bhattacharya Srila Pundarika Vidyanidhi. Era su más querido amigo y compañero. Incluso mientras caminaban, si el Señor escuchaba el kirtán de Srila Swarupa, se sentía incapaz de controlarse y comenzaba a bailar, perdiendo su rumbo. En cualquier parte y en cualquier momento, el kirtán de Srila Swarupa sumergía al Señor en un trance extático. Con gran júbilo, el Señor rugía como un león, caía como una vara, y Srila Swarupa Damodar inmediatamente estaría a su lado para salvarlo de caer. ¿Quién es capaz de describir la inmensa buena fortuna de Srila Swarupa? Un día, el Señor en uno de sus trances extáticos cayó en un pozo. Los devotos estaban conmocionados y comenzaron a gemir fuertemente. Mientras Srila Advaita se puso de rodillas con la cabeza entre las manos, Srila Advaita se puso de rodillas con la cabeza entre las manos. Sin embargo, el Señor no era en absoluto consciente de lo que había sucedido, y como un niño pequeño flotaba en el agua estando todavía en profundo trance. Sin embargo, el agua en el pozo, tras ser tocada por la forma trascendental del Señor Supremo, se transformó en nata, y su cuerpo no había sufrido más que un rasguño. El kirtán de Srila Swarupa generó tal potencia mística que cuando los Vaishnavas danzaban, nunca sentían los arbustos espinosos dañando su piel. Rápidamente, Sri Advaita y otros sacaron al Señor del pozo, pero el Señor todavía no era consciente de lo que había ocurrido, y no paraba de preguntar: ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Estaba tan sumido en Bhakti Ras que todavía no era consciente de todo lo que le rodeaba. Preguntaba a todo el mundo, ajeno a lo que había ocurrido. Al escuchar estas palabras nectarias de la grácil boca de loto del Señor, Advaita y los devotos se llenaron de dicha. Todos los devotos se sintieron aliviados y extremadamente felices de que su amado Señor no se hubiera dañado. El Señor Supremo realizó ilimitados pasatiempos maravillosos, siempre sumido en el néctar del Bhakti, devoción pura. Srila Pundarika Vidyanidhi llegó a Puri. El Señor inmediatamente lo supo, y enseguida, por el deseo del Señor, Srila Vidyanidhi fue traído hasta el lugar donde el Señor estaba esperando su llegada. Al ver a Srila Vidyanidhi, el Señor se llenó de alegría y dijo en voz alta: «Aquí llega mi padre, ha venido mi padre». Srila Vidyanidhi estaba en éxtasis. Su corazón, inundado con la ambrosía del Bhakti, se transformó en Prema Nidhi, un océano de prema. La suprema personalidad de Dios, Sri Gauranarayan, es el afectuoso guardián de sus devotos, Bhakta Vatsala.
Él abrazó fuertemente a Vidyanidhi, el océano de Prema Ras, y lloró profusamente de felicidad. Todos los devotos también comenzaron a derramar lágrimas de alegría. La escena parecía directamente sacada de Vaikunta. La asociación de Srila Vidyanidhi aumentaba el éxtasis de los devotos a cada momento. El amigo y compañero de Srila Vidyanidhi desde su más temprana edad era Srila Swarupa Damodar, y se encontraron una vez más en la presencia del Señor. Cada uno deseaba tomar el polvo de los pies del otro, y para ello se empujaban y se tiraban al suelo, queriendo ser el primero en tocar los pies del otro. Sin embargo, al estar tan igualados, no podía uno superar al otro. Todo el tiempo, los devotos y el Señor Supremo, Sri Gaura Sundar, estaban disfrutando esta competición trascendental con alegres risas. Después de un rato, cuando se apaciguaron, el Señor le dijo a Srila Vidyanidhi: quédate con nosotros aquí en Nilachala por un tiempo. Al escuchar las palabras del Señor, Srila Vidyanidhi se puso eufórico, considerando que su mayor fortuna era estar cerca del Señor. Srila Gadadhar Pandit aprovechó esta oportunidad y fue reiniciado en su Ishta Mantra por su gurú Srila Vidyanidhi. Las glorias de Srila Vidyanidhi no tienen fin. Aún así, la más prominente es que él fue el gurú de Srila Gadadhar, un discípulo que alcanzó ilimitado prem. Srila Advaita y Srila Srivasa Thakur siempre estaban ansiosos por hablar de la grandeza de Sri Vidyanidhi, y en este esfuerzo se le unieron maravillosos e incondicionales devotos como Srila Murari Gupta y Srila Haridasa Thakur. De hecho, todos los Vaishnavas estaban llenos de alabanzas hacia el carácter y la pureza sin mancha de Sri Vidyanidhi. Similarmente, Srila Vidyanidhi le tenía un gran cariño a todos los devotos y los amaba con todo su corazón, mente y palabras. Estaba completamente desprovisto de cualquier orgullo o ego falso. Verdaderamente, es imposible comprender el grado de gracia divina que recibió Sri Chaitanya, de Sri Chaitanya y del Supremo Amante, Sri Krishna. Habiendo escuchado los hechos e historias directamente de los divinos labios de Sri Gadadhar, intentaré describir un poco lo muy querido que era Pundarika Vidyanidhi para Sri Krishna. El Señor Supremo, Sri Gaura Sundar, mantuvo a Srila Vidyanidhi cerca de él e hizo los arreglos para que tuviera una residencia en Yameshvara, cerca del océano. Durante su residencia en Nilachala, siempre iba con su amigo íntimo, Srila Swarupa Damodar, a tomar su darshan habitual del señor Jagannath. Otras veces, estaban absortos en conversar temas esotéricos acerca del Señor Supremo Sri Krishna. Poco después, llegó el momento del festival de Odana Shasti del señor Jagannath. En esta ocasión, por el deseo del señor Jagannath, sus sirvientes le vistieron con ropas nuevas y almidonadas. Sri Gaura Sundar, acompañado por todos sus devotos, fue a ver al señor Jagannath en ese día de Odana Shasti. Bandas de música con numerosos instrumentos, mirdangas, caracolas, campanillas, etc., reverberaban por todas partes, y la ciudad entera tenía un aspecto festivo. Sus señorías vestían muchos diferentes tipos de vestidos ese día,
y el festival duraba hasta el Makara Sankranti, a mediados de enero. Sri Gaura Sundar y los Vaishnavas se quedaron hasta entrada de la noche, atrapados en olas de éxtasis, contemplando los diferentes cambios de vestidos del señor Jagannath. El Señor Supremo, como el adorador Sri Krishna Chaitanya, se adoraba a sí mismo en su forma de deidad, el señor Jagannath. A menos que el Señor le bendiga a uno no puede comprender este divino y esotérico misterio que se estaba llevando a cabo. En el altar del Señor Supremo, Sri Jagannath, en la forma de deidad de madera, estaba sentado en yoga asana, mientras él, la joya de la corona de todos los sanyas, estaba sumido en las relaciones de Bhakti Yoga. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vino para tomar su propio darshan. Con ocasión del festival de Odana Shasti, las deidades llevaban vestidos de diferentes colores, de las más finas sedas, y lucían hermosas joyas de oro engarzadas con piedras preciosas. Guirnaldas, brazaletes y pendientes, todos hechos de fragantes flores propias de la estación, engalanaban a su señoría. Aceites perfumados, incienso, flores, lamparillas de ghee y 16 artículos para la adoración especial eran ofrecidos al señor Jagannath. Grandes y opulentas ofrendas de prashadam se hacían continuamente. Sri Gaura Hari observó estas festividades con sus devotos y luego, con gran dicha y satisfacción, volvió a casa. Despidiéndose de todos los Vaishnavas, el Señor buscó la tranquilidad de la soledad. Después de que todos se hubieran ido, Srila Swarupa Damodar y Srila Vidyanidhi se quedaron juntos y comenzaron a hablar entre ellos íntimamente, revelándose sus corazones y mentes. Srila Vidyanidhi tenía dudas en relación con los vestidos almidonados que el señor Jagannath vestía, y le preguntó a Srila Swarupa: ¿por qué visten al señor con vestidos almidonados sin haberlos lavado primero? Aquí, en este lugar, la gente es muy consciente de las reglas de las escrituras. Sin embargo, ¿no se considera en las escrituras que los vestidos almidonados no son puros? Srila Swarupa contestó: aquí nadie encuentra defectos en esta práctica, ya que se considera parte de su tradición religiosa. Aquellos que siguen estrictamente las reglas de las escrituras pueden no estar completamente de acuerdo con esto, pero esta tradición es una parte integral de las festividades. Además, si el Señor no lo deseara, seguramente el rey hubiera prohibido esta parte del ritual. Srila Vidyanidhi continuó: todo está bien si el Señor lo desea. Sin embargo, lo que el Señor hace ciertamente no debe ser imitado por sus sirvientes. Los sacerdotes y otros brahmanas no deben siquiera tocar vestidos contaminados. Sri Jagannath es el Señor Supremo. Todo es posible para Él, pero no para otros. Uno debe lavar sus manos después de tocar vestidos almidonados. De otra manera, uno quedaría impuro. Esto es de sentido común, y el rey mismo es un ignorante si no comprende este punto. Desafortunadamente, incluso el rey ata un turbante almidonado alrededor de su cabeza. Srila Swarupa contestó:
Mi querido hermano, todas estas cosas no se consideran infracciones, ya que son parte del festival de Odana Shasti. Además, la suprema personalidad de Dios, Jagannath mismo, no juzga el mérito o demérito de esta práctica. Srila Vyayanidhi insistió: mi querido hermano, escúchame. El Señor Jagannath es trascendental, así como el Dios Supremo. Por tanto, las reglas no se le aplican. Pero, ¿y a sus sirvientes? Se han convertido en encarnaciones del Señor Supremo por vivir en Nilachala y por tanto pueden desviarse de las normas de las Escrituras. Hablando y debatiendo de esta manera, estos dos amigos íntimos estaban disfrutando y riendo juntos mientras caminaban, a veces cogidos de la mano, o en otras ocasiones poniendo el brazo de uno sobre el hombro del otro, de una manera desenfadada. Srila Vidyanidhi ni siquiera disculpaba a los sirvientes del señor Jagannath por lo que él consideraba una negligencia en su servicio al Señor. No todo el mundo puede comprender los sentimientos que albergan los corazones de los sirvientes del Señor. Solamente Krishna conoce la magnitud del apego que uno tiene por él. El Señor Supremo, Sri Krishna, primero permite que su devoto entre en ilusión con un propósito específico, y luego, él mismo, por compasión, hace que la ilusión se desvanezca. De esta manera, el Señor puso a Srila Vyayanidhi en una ilusión acerca de sus sirvientes. Los dos se separaron y regresaron a sus propias residencias para realizar sus prácticas devocionales. Honraron Prayada y luego fueron a la residencia de Sri Chaitanya y se echaron para descansar. El Señor Supremo, Sri Chaitanya, conocía la opinión de Srila Vyayanidhi sobre los vestidos almidonados. Por tanto, tomó la forma del señor Jagannath y junto con Balaram apareció en el sueño de Srila Vyayanidhi. En su sueño, Srila Vyayanidhi vio a Jagannath y a Balaram, que estaban inmensamente enfadados y comenzaron a bofetearle fuertemente. Magulladuras aparecieron en sus enrojecidas mejillas y lleno de dolor y angustia se tiró a los pies del Señor y llorando dijo: «Oh Krishna, sálvame. Por favor, olvida mis ofensas. Oh Señor, ¿por qué ofensa estoy siendo castigado?». El Señor contestó: «Tus ofensas no tienen fin. Al igual que yo, mis sirvientes no pertenecen a ninguna casta. Y sabiendo todo esto, has aceptado residir aquí. Si deseas dedicarte a sacarle faltas a los rituales y a las prácticas apropiadas, mejor sería que volvieras a tu casa y lo hagas allí. Yo he establecido todas las costumbres para que sean seguidas en estos festivales, y ahora tú has criticado a mis sirvientes y estas actividades encontrando faltas a mi vestimenta de ropa almidonada». Srila Vyayanidhi se llenó de miedo en su sueño y llorando amargamente colocó su cabeza sobre los pies del loto del Señor y dijo: «Por favor, perdona todas las ofensas de este desgraciado pecador. Te aseguro que acepto por completo mis atroces faltas. Mi rostro, el rostro de tu sirviente, el cual había sonreído burlonamente ante estas actuaciones, ha sido golpeado. He sido castigado por tu propia mano trascendental, pero es seguro que esta es mi gran fortuna, mi Señor». El Señor Supremo contestó:
puesto que eres mi devoto, quiero derramar mis bendiciones y compasión sobre ti, y por eso te he castigado. Sus señorías, Jagannath y Balaram, honraron a Sri Abidanidhi en su sueño con su misericordiosa mirada y volvieron a su morada. Sri Abidanidhi se despertó del sueño y comenzó a reír. Sintiendo las magulladuras en sus mejillas, dijo: «Esto es maravilloso. Fui ofensivo y obtuve mi castigo. El Señor me abofeteó con su mano trascendental. Fui afortunado de librarme con tan poco. Observad tan solo la gloria y grandeza de Sri Abidanidhi, que es el perfecto ejemplo de ilimitada compasión del Señor Jagannath sobre sus devotos. El Señor Supremo no llevó a cabo esta tarea de esta forma ni tan siquiera con su propio hijo, Pradyumna, ni con sus esposas Satyabhama, Rukmini, Janaki-Sita o sus otros asociados personales, ni tan siquiera con las multitudes de semidioses y semidiosas. Aún así, el Señor Supremo castigó y abofeteó personalmente a Sri Abidanidhi en su sueño por su ofensa. Este es el primer acto de este tipo, ya que no es frecuente que el Señor aparezca directamente ante alguien en un sueño y le castigue misericordiosamente por una ofensa. Cuando el Señor Supremo castiga personalmente a quien en su sueño, entonces a alguien en su sueño, entonces es un hecho real, y tal devoto es el más afortunado. Cuando ese devoto se despierta, sus ofensas ya no existen, y éste obtiene todos los beneficios trascendentales. Un individuo así es extremadamente afortunado, porque el Señor nunca castiga a los no devotos, ni tan siquiera en sus sueños. Todas estas conclusiones de las Escrituras deben ser consideradas. Los Yávanas, comedores de carne, critican constantemente y son beligerantes con los Vaishnavas. Anhelan realizaciones espirituales y felicidad, pero esto es muy difícil de alcanzar para ellos, ni siquiera en sueños. ¿Qué decir de los Yávanas? Si incluso los Brahmanas y personas cultas sufren severamente las consecuencias de sus ofensas. Aún así, el Señor Supremo nunca instruye a esos ofensores y depravados en sus sueños. Los verdaderamente afortunados son censurados personalmente por el Señor. Y esta acción del Señor, ellos la consideran como su más grande fortuna. A la mañana siguiente, cuando Srila Pundarika despertó de su sueño, sus mejillas estaban enrojecidas e hinchadas debido a las bofetadas que recibió del Señor en sueños. La misericordia que había recibido del Señor Supremo estaba allí para que todos la vieran. Srila Swarupa Damodar generalmente llegaba cada mañana para acompañar a Sri Abidanidhi para ir al templo a tomar darshan del Señor Jagannath. Cuando Srila Swarupa llegó esa mañana, le dijo a Sri Abidanidhi: «Todas las mañanas me acompañas a tomar darshan, pero esta mañana te has retrasado». Sri Abidanidhi contestó: «Mi querido hermano, pasa adentro, siéntate y te contaré todo lo que ha sucedido». Al acercarse, Srila Swarupa vio que el rostro de su amigo estaba hinchado y lleno de magulladuras por todas las mejillas. Sorprendido preguntó: «¿Qué ha sucedido? Tus mejillas están rojas e inflamadas. ¿Te has hecho daño?». Srila Abidanidhi soltó una carcajada y dijo: «Recuerda que estaba expresando serias dudas y reservas en relación con el hecho de que al señor Jagannath
se le vistiera con prendas almidonadas? Pues bien, he aprendido la lección. Anoche, Jagannath y Balaram aparecieron en mi sueño y comenzaron a bofetearme diciéndome: tuviste la audacia de criticar mi vestido. Dejaron las marcas de sus dedos en mis mejillas y me siento tan avergonzado que no puedo permitir que nadie me vea. Por tanto, una vez que la hinchazón haya bajado, podré salir de nuevo a la calle. No puedo hablar abiertamente a todos acerca de esto, pero mi corazón siente enorme dicha. He recibido, en su justa medida, las consecuencias de mi ofensa. De no haber sido así, quién sabe si hubiera podido descender al más oscuro de los infiernos. Srila Swarupa miró a su amigo con gran afecto y experimentó dicha trascendental. Un amigo siente una gran felicidad por la buena fortuna de su amigo. Por tanto, los dos amigos rompieron a reír a carcajadas, incapaces de contener su felicidad. Srila Swarupa dijo: mi querido hermano, debo admitir que nunca había visto un castigo semejante. El Señor viene personalmente a tu sueño y te castiga. Esto es extraordinario. Nunca antes había escuchado semejante acontecimiento, pero ahora puedo verlo con mis propios ojos. Flotaban en olas de éxtasis, nadando en un océano de Krishna Katha. Día y noche disfrutaban Krishna Katha. Tal era el aura espiritual de Srila Pundarika Vidyaniddhi, que incluso el Señor Supremo, Sri Chaitanya, se dirigía a él como padre. Él nunca se bañaba en el Ganges, y menos dejaba que sus pies fueran tocados por sus aguas, pues él derivaba inmenso placer espiritual simplemente por tomar su darshan y por sorber sus sagradas aguas. Sri Chaitanya sentía enorme alegría al llamarle padre. Aquel que escuche acerca del carácter de Srila Pundarika Vidyaniddhi será con seguridad recompensado con los pies de loto de Sri Krishna. Yo, Vrindavan Das, ofrezco esta plegaria a los pies del loto de Sri Krishna, Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu, quienes son mi vida y alma. De esta manera termina el Sri Chaitanya Bhagavat. Jai Sri Radha. Muchas gracias.